Hola, queridos conspiradores en casa, querida conspiradora. Hola. Muy queridos conspiradores. No, ahora yo me Muy pongo querida mal. conspiradora. Bueno, ok. Bueno, en realidad, para quienes pues, no estuvieron presentes la ocasión anterior, estamos cerrando un ciclo, una etapa muy importante de los conspiradores después de 10 años, después de 520 programas. Estamos haciendo un paréntesis, estamos haciendo una pausa importante y ver qué nos depara el destino. Y bueno, para ello, pues sí, estamos preparando este programa para recordar y tratar de entender cuáles fueron las claves de que todos ustedes en casa nos soportaron durante 520 programas. ¿Qué hicimos bien? Porque algo habremos hecho bien para que esto sucediera. Y es que también tiene mucho que ver la materia prima, Paco, porque quien te haya dicho que la historia es aburrida es porque te la contaron mal. Sí, bueno. Y creo que aquí, salvo lo que diga el público, la hemos contado muy bien. Y esa forma de acercarla y que sea cotidiana y que te sientas vinculado, creo que es una de las claves que ha tenido este éxito del programa. Oye, perdón, y que no cundan las tristezas porque estamos cumpliendo 10 años. Podemos hacer un reencuentro en 30. Ah, no, yo creo que no vamos a estar como Timbiriche. Sí. No, yo sí voy a estar. Yo sí voy a estar. ¿Quién sabe? No sé, es 30 años. Sí, claro que sí. Si No, sigues pero con ¿sabes? tu vida de crápula, no. Exacto, yo me descuento de una vez. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver con la idea de exactamente cómo contar la historia, porque al final, salvo temas muy específicos de lo que vamos a hablar, la mayoría, de algún modo, la gente ha oído por ahí, lo sabía o tenía una idea más o menos vaga. Pero la idea era por qué fue exitoso durante 10 años este programa en el asunto de la historia. Algo que puede ser verdaderamente un páramo asqueroso. Y aburrido y Súper patético. árido, Pero claro. supongo que tiene que ver que es porque estamos hechos de historia. Lo que somos, lo que seremos, lo que transmitimos a nuestros hijos, lo que ellos transmitirán a sus nietos, tiene que ver con la historia, con este imaginario colectivo que conforma a la nación y a nuestros pensamientos y a nuestra educación sentimental. Exacto. Salud. Salud, señores. Salud. Yo les cuento en la prepa, volviendo a lo que tú decías, Chave, en la prepa mi maestra de historia llegaba y abría un libro y nos dictaba de lo que ella leía en el libro. O sea, era absolutamente aburrida, patéticamente aburrida, porque no daba clase, ella llegaba a dar dictado de lo que estaba leyendo. Y entonces, pues no te transmitía ninguna emoción, no te transportaba a los momentos. Por ejemplo, tú me dijeras, me voy a transportar al momento en donde Cortés conoce a Moctezuma Xocoyotzin, ¿no? en Ixtapalapa. ¿Cómo estaba ese escenario? ¿Cómo estaba vestido Moctezuma? ¿Cómo estaba vestido Cortés? ¿Cuántos tlaxcaltecas venían? Todo ese escenario, ¿no? Pero si no te transmiten la emoción, pues no te importa la historia. Yo te diría que, a ver, ustedes me corrigen, pero a un porcentaje altísimo, no me atrevo a decir qué porcentaje de los niños, la clase de historia es una pesadilla. Porque no la cuentan bien. La Pero no la historia es cuentan bien. trepidante, es entretenida, está llena de pasiones, de amor, de cosas maravillosas, de actos, lo más humano, lo más inhumano. Es emocionantísimo. Claro. Pasiones. Sí, creo que aquí en esto que acaban de decir está la clave de todo. La clave de todo es, igual que con la cultura, la historia está hecha para hacerse cada vez, no para dar respuestas, sino para cada vez hacer más complejas preguntas. Claro. ¿No? Entonces, sí, se reunieron el tal día de 1521, pum, y es la historiografía, eso es lo que nos cuenta, eso, y son datos duros, pues, pero todas esas preguntas de cómo iban vestidos, qué cara puso, qué probó primero de ese enorme banquete, o sea, y todas esas preguntas que nos van generando nuevas preguntas, Y que yo creo que curiosidad. de eso se trata. Pero mira, Es yo que es la creo clave. que uno de los aciertos, Paco, desde el principio fue que pensaste en reunir historiadores y escritores, o más bien, historiadores porque todos escribimos de algún modo,
escritores y novelistas. Entonces, creo que contar una historia es un arte. Si no sabes contarla, sea ficción, sea no ficción, Exacto. sea un ensayo, una crónica, ya no hay manera de que conectes con tu lector o con tu espectador o con tu audiencia, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de haber podido combinar esas dos, en este caso, hasta yo ya tengo un ejercicio de ficción que fue mi novela del 2009. Entonces, creo que ya hablamos todos el mismo lenguaje. Y creo que ese es uno de los grandes aciertos en estos 10 años. Porque además le vas quitando esa mayúscula a esa materia que parece anquilosada, árida, que académicamente es a la gente hasta como que se le indigesta. No es quitarle el rigor histórico, digámoslo así, sino entender los procesos, quitarle esa mayúscula y que sea historias de otros que han estado antes. Es que es contar las historias con minúscula de la historia con mayúscula. Exacto, me encanta. Tiene que ver con pasiones. La historia está hecha de pasiones humanas. El rompimiento del cerco de Cuautla tiene que ver con un tema de pasión. Estoy pensando, ¿no? O sea, de adrenalina, de sangre corriendo. Pero entender los procesos, porque no significa nada que des una fecha aislada, que no tiene absolutamente nada que ver con el alumno, por ejemplo, un jovencito. ¿Cómo se va a vincular? Pero si empiezas a contarle todo el proceso, había otros como tú, ¿qué hacía un chavo de 14 años de hace 200 años? Empiezas como a vincularlo, entonces va a entender muy bien qué pasó con ese, digamos, con el movimiento de independencia. Esa es la clave. Pero aprendes mucho también. Por ejemplo, en alguna ocasión que invitaron unos queridos amigos que tienen un rancho allá en San Martín, Texmelucan, a una escuela pública, y yo fui a hablarles del descubrimiento de América, a los pequeñitos de tercer año de primaria. Entonces fue muy interesante porque me llevé un papel azul marino largo y aquí dibujé con un gis Europa y aquí dibujé América. Entonces dije, ¿quién de ustedes quiere ser indio? ¿Quién quiere ser español? No. Bueno, ¿y quién quiere ser indio? No. Entonces dices, ahí tenemos un problema de identidad, ¿no? Porque dices, es que yo no quiero ser español. Ah, bueno, lo entiendo, pero tampoco quiere ser indio, tampoco. Entonces, a mí como, no como maestro, sino como visitante ahí, me llamó la atención ver la respuesta de los niños. Entonces dices, ¿cómo enseñas la historia, no? Se las contaron mal, Paco. Se las contaron mal. Porque lo verdaderamente importante es el mestizaje. De eso estamos hechos de parte europea, parte indígena, pero también parte árabe, parte romana, parte celta, o sea, provenimos de muchas culturas. Y nuestra negritud. Bueno, por supuesto la tercera raíz. Claro. En México es importantísima y no se le ha dado el reconocimiento suficiente. Yo te diría, yo tengo una deuda contraída gigantesca con los grandes historiadores mexicanos, porque sin ellos yo no hubiera llegado a ningún lado. Sus obras para mí fueron fundamentales, pero muchos de estos maestros catedráticos, a la hora de hablar, son doctorales, pueden ser muchos de ellos muy aburridos, y por eso yo creo que nosotros, como difusores de la historia, que es lo que nos encanta, ¿no? La contamos sin tanto protocolo, ni tanto proemio, ni tanto... de una manera sencilla. Sí, de una manera sencilla, alegre, Claro. humor. La clave está en que no nos hemos tomado en serio, ni somos académicos porque sí lo somos, pero sabemos plantear la historia de tal manera que sea accesible para todos. Y nos hemos basado en esos grandes maestros. Sí. José Luis Martínez, Por ejemplo, López ¿no? Austin, Josefina Zoraida Vázquez. Josefina Zoraida Más, Vázquez. todos los... Estamos rodeados de lumbreras que nos legaron un pasado, un presente y la posibilidad de un futuro glorioso gracias al descubrimiento, ¿no? Y también es muy importante que como lector y como mexicano y como quien quiere conocer la historia, también le entres a la historiografía que se contrapone. Porque si nada más te quedas leyendo lo que piensas o lo que en tu pequeño mundo y en tu pequeña opinión, entonces no abres ese abanico de lo que también ha sido la historia, porque hay que entender otras voces, hay que darle voz a los que perdieron un proceso histórico, una guerra, hay que darle La voz visión de los vencidos, de León Portilla, también, por ejemplo. o Concepción Miramón, ¿no? En el tema de la República y demás. No es que sean ni villanos ni que sean héroes, claro, hay cosas viles y hay cosas heroicas, eso no se puede quitar, esos hechos históricos, pero nuestra interpretación, que es importantísima, que le entremos, que le quitemos ese miedo a la gente de leer historia, es divertidísima.
La verdad hay que entrarle a toda la historia. Sí, O sea, sí. es divertidísima si encuentras al Alguien, autor exacto. Sí, claro. que lo haga, que sea entretenida, sería más bien, ¿no? Sí, Sí. sí. Entretenida, porque, es decir, aquí hacemos divulgación, pero no nos podemos burlar de ciertos personajes y de ciertos momentos, y nos podemos poner solemnes con otros, cuando son las grandes masacres, las grandes matanzas, los asesinatos políticos. Pero al final, creo que lo que logramos aquí en 10 años es que la iglesia no tiene la culpa de lo que tú dices. Buen punto. Es una institución más. Creo que uno de los grandes puntos es descubrir las pasiones humanas dentro de la historia. ¿Por qué actuaron de determinadas maneras personas que en otras circunstancias o en otras condiciones no lo hubieran hecho? Y esto lo hemos recalcado e insistido una y otra vez, ¿no? Claro. ¿Qué hubiera pasado si, que sabemos que lo hubiera, no se conjuga con la verdad necesariamente, y sin embargo estamos convencidos de que sin literatura no hay historia, porque eso, hacerla entretenida, o sea, leer un libro de historia como si fuera una novela es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sin duda, y además también ver que los ojos actuales no siempre se amoldan, más bien no hay que leer la historia con tan presente, los procesos del presente en esos procesos históricos, porque hay que entender Hay que verla en perspectiva. y hay que entender de dónde venía. Y en contexto. Absoluto, el proceso, el contexto, y esa es la magia y esa es la clave. Yo cuando escribí los arrebatos carnales y puse la noche de bodas de Porfirio Díaz, que tenía 52 años, y Carmelita Romero Rubio 16, entonces, pues ahí también como autor, pues Te das licencia. dice, sí, pero entonces Tu empiezas a pensar, presente dice, eso es ¿quién? inaceptable. ¿quién habita dentro de mí que estoy escribiendo estas cosas, no? Pero, por ejemplo, cuando tú escribes Los Arrebatos, ¿los piensas como una ficción histórica? Sí, lo pienso como... O sea, lo que pasa es cierto, pero como pasa no es cierto. Porque sí, exactamente. Ay, bravo, Güey, qué después de 10, bonito. te tardaste 10 años en una conclusión buena, carajo. ¿Viste? Muy ¿Viste? bien, bueno, nunca es tarde. Háblame de usted. Oigan, y además hay historias que la realidad siempre superará la ficción y están llenas de magia. Ponerte a hablar de la ruta de la Nao de China, lo puedes hacer absolutamente aburrido, pero si te pones a pensar todo lo mágico que llegó, que la gente esperaba meses a que llegara un galeón chiquitito que llegaba, Tifones, monstruos especias, marinos. gente, cultura, sabores, comida, y que eso se fue metiendo y se fue tejiendo en lo que eres ahora. Y bueno, lo hemos dicho muchas veces, es las 1001 noches en Exacto. un viaje que sucede en México. Pero es que la historia es las 1001 noches y puede ser Mexicanas. contada así, ¿no? Tenemos un hashtag que dice, en 10 años, ¿qué he aprendido? Porque nosotros, sin duda, hemos aprendido un montón. Y gracias a ustedes que nos mandan sus twitters y nos corrigen y nos dicen y luego y nos regañan, y qué bueno, hemos aprendido Y sabes qué, mucho yo creo más. que hemos aprendido a ser sintéticos, Sí. también para contar las historias, porque luego, yo me acuerdo en los primeros programas, las exposiciones de cada uno eran larguísimas, entonces nos enseñamos a acotar. Yo creo que también a quizás acercarnos a temas que no hubieran sido en otro momento del gusto de uno, ¿no? Yo me acuerdo, en alguna ocasión lo platicamos con el descubrimiento de América, cuando ves que sacan a los presos de las cárceles españolas, porque pues, nadie quería ir, porque decían que había un punto en el océano donde era una cascada gigantesca, se caían los barcos y ahí había monstruos enormes que devoraban a los marineros, y entonces nadie quería ir. Pero ahora ya que se fueron, y pasa un mes y 2 meses, se les acaba la comida, se les acaba el agua, empieza el escorbuto, y simple y sencillamente no ven tierra a la vista. Imagínate cuando Colón finalmente dice, pega un doblón de oro, lo pega en el palo mayor y dice, quien grite tierra a la vista, se queda con el doblón. Rodrigo de Triana. Y se sube Rodrigo de Triana y grita, el 12 de octubre de 1490. Dice, venga mi doblón. Grita tierra a la My vista. precious. Y se baja rápidamente, pero le ganó Colón porque arrancó el doblón y no se lo dio. Escucha, esa anécdota cierta la utiliza luego Herman Melville para Moby Dick, donde el capitán Ahab pega un doblón y dice, el primero que vea al cachalote blanco, a la ballena blanca,
se la llevará. Fíjate. Pero Y es que fíjate. la realidad superará siempre la ficción. Claro. Claro, ahora lo puedes contar de una manera en que en la ficción sea 3 veces más Emocionante y ¿no? divertido y Porque aquí, pues, ¿cuántas veces no discutimos acerca de lo que seguramente pasó a la historia como un hecho, pero realmente no había manera de comprobar? ¿Qué acaso estoy en un lecho de rosas cuando Cuauhtémoc le están quemando los pies y el otro se queja y él dice eso, la patria es primero? toma ese tipo de- puñal que tienes en el cinto y mátame. Ah, pero ese sí. Pero entiéndeme, Si tuviera los- parque, usted no estaría aquí. Tantas... que- Los valientes no asesinan. es una joya. Una joya. La literatura sirve para meterse en otras pieles, oler Claro. con otras narices, mirar con otros ojos, o sentir como tu corazón palpita con otros Tú lo corazones. dijiste, yo me acuerdo de una entrevista tuya, no recuerdo de cuál de tus libros, pero decías, a mí lo maravilloso que me ha dado la literatura es que he podido ser obispo, papa, prostituta, soldado norteamericano, guerrillero. Yo ya tuve, es cierto, 250 vidas, porque fui bananero, fui piruja. Bueno, sé, piruja también tiene su encanto. Fui papa, fui Kaiser, fui presidente de los Estados Unidos. Sí, bueno, igual que ustedes, digo, yo creo que esa parte es muy interesante en la vida de un escritor. Y de un lector. Ahora, Sí, otra cosa también que creo que fundamental y que nos fue dando credibilidad a lo largo de los años, es primero que hay honestidad intelectual. Es decir, el refugio de los conspiradores nunca fue vamos a imponer una verdad, porque aquí nunca creímos que la historia es Era una una, verdad. No una existe la sola, verdad. única. No. Siempre lo dijimos. La historia es interpretación. Y hay tantas interpretaciones como escritores, investigadores, historiadores haya. Entonces, lo mejor es tener el mayor número de herramientas posibles para que uno finalmente se haga esa idea de lo que es o de lo que pudo haber sido un momento histórico, porque es imposible poderlo reconstruir al 100%. Y además a esas personas, ¿no? Esas personas que estuvieron antes, sin duda hay actos heroicos, pero no toda esa vida va a ser una apología. Tendemos a ser santos, a ser héroes broncinios que están tan lejos de nosotros que incluso están totalmente desdibujados. O por el otro lado, unos villanos terribles que no aportaron nada y sin embargo también forman parte de toda esta historia. Y hay que quitarles esos velos porque lo único que hacemos al hacer esas historias maniqueas es estar cada vez más lejos de la historia de esas personas. ¿De qué está hecha la historia? La historia está hecha de fuentes fidedignas, quiere decir documentos, personas que estuvieron ahí, lo contaron, pero también está hecha del alrededor, de aquellos que lo oyeron de segunda mano. Y Pero fueron- incluso, fíjate, los protagonistas que pudieron haber estado presentes, tú juntas a 5 personas que Y vivieron no el están de mismo acuerdo. momento y seguramente alguien aportará distinto. Pues, bueno, Lo único que siempre quedó claro en este programa fue que cuando asesinan a Madero ya era expresidente. No, porque no fue por voluntad, fue con la punta de la Fue por bayoneta o de la pistola, obligatoriamente. lo que le hayan puesto. No, y otro tema en el que nunca nos pusimos de acuerdo fue el de Iturbide. ¿Te acuerdas? El de Iturbide que nosotros sosteníamos que era importante una transición monárquica y Benito decía, no, la república. Aunque sea en la peor república, no importa. Es mejor que una monarquía buena. por fin te oigo decir algo No, inteligente. es lo que decía. Y lo Ah, y sigo acuérdate, Eugenio decía incluso que para él la independencia de México se había alcanzado cuando México asumió la forma republicana de gobierno en 1824, que ahora a la distancia no lo veo tan errado. errado, pero lo sapeamos en su momento. Yo, sí, Yo ahí no tuve nada que ver. la nación se construye a partir de la República Restaurada, el Estado-Nación. Eso habíamos... ¿Sí? Sí, pues, sin va. duda, pero ese análisis que se ha hecho aquí muchas veces Les de gané que hubiera una. sido más fácil, ¿no? También eso se vale y esa es la interpretación que el historiador tenemos, lo que le hemos invitado a nuestro público es eso, a cuestionarse, esos hubieras de la historia que yo creo que sí se deben de conjugar, porque es ahí donde encuentras claves. Puedes jugar con ellos, por supuesto, pero bueno, la historia es mutable, es cambiable, porque se van encontrando cosas nuevas. Claro. Todo Claro. el tiempo se van encontrando Claro. cosas nuevas. Hay un documento aquí donde, firmado por Juárez, donde dice, el respeto al derecho ajeno es la paz, a pesar de que hay algunos que dicen que es una frase que nunca dijo, o que es de Emmanuel Kant, o que es de no sé. Pero además, exacto, se arden en pasión porque Sí. no lo dijo. Y sí lo dijo, Por favor, sí lo claro dijo. que sí lo dijo y está escrito. Por supuesto. Ahora, a mí lo que más me interesa es despertar la curiosidad de nuestro público, ¿no? O sea, Eso también era eso. importante. Por ejemplo, a ver, ¿cómo se imaginan a la Malinche, no?
cuando se le entregan junto con otras 20 mujeres, ¿no? A Cortés. Yo me lo imagino muy inteligente. Pero físicamente, Y primero hay que Debe ser, imaginar todo lo a de ver, alrededor. Porque Físicamente debía haber sido chaparrita, morena. Físicamente ha de haber tenido buenos sentimientos, pero era muy inteligente. No, a ver, tampoco, porque también quien la conoce, que es Bernal Díaz, escribe y dice que tenía buena presencia, que era una mujer desenvuelta. Me imagino que para la época lo que podemos decir es que es una mujer inteligente y una mujer... Eso fue lo primero que dije. Claro, por supuesto. Y la belleza o no, bueno, la verdad es que no nos atrevemos a decir realmente se gustaban, no se gustaban, eso ya es psicología de la historia y eso no nos toca a nosotros. Ahora, yo más que, o sea, no, porque además sí le de llamó la pensar atención en... a Cortés, le llamó mucho la atención a Cortés, no solo el Pero no, talento. Sí, espérate, pero a ojo. ver, espera. Le pero llama la antes de atención esto- en el momento en que ella es la que traduce al Exactamente, náhuatl. exacto. Porque cuando se la regalan en Tabasco, la despreció. De hecho, se la dio a uno de Sí, sus así- hombres. Pero entendemos también el contexto, ¿no? Porque tendemos como a sacar nada más a Malin Sin. Eran todas las mujeres, todo ese Estaban proceso. alrededor. ¿Qué pasaba en el imperio previo? ¿Qué pasó esos 200 años con las mujeres? Porque también las vendían como No, esclavas. sí, pero el punto ahí era... Para quitarle un poco ese peso negro al personaje, ¿no? Como si fuera la mexicana que ahorita, hoy, está traicionando al país entero. Ah, no. O sea, esa es la parte de la historia No, que pero, ya pero no... el hecho es, fíjate cómo son las circunstancias históricas. Cuando le entrega a las 20 mujeres, a él no pensaba, ojalá venga entre ellas una traductora. No, o sea, es más, ni siquiera pensaba en las mujeres, la reparte entre sus hombres porque a él lo que le urgía era el siguiente punto de la expedición. Claro. Y ya ahí cuando se da cuenta de, ella sale al quite por sus pistolas y dice, oigan, pues están tratando de decir esto, es cuando le echa ojo. Pero luego también aprende rápidamente el castellano, la propia Malinche, de este español que se había quedado, ¿te acuerdas? En Yucatán. Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar. Ahora, también al cacique de Tabasco le pareció muy correcto lo que se hacía culturalmente, que es para hacer una alianza, se daban a las mujeres. Nada que no sucediera también en Europa. Entonces, era un mundo que tenía cosas en común. Eran dos mundos que tenían cosas en Sí, común. todas las cosas lamentables y terribles Bueno. sucedían en los dos Pero mundos. tiene mucha... La esclavitud. Pero aquí tendemos a decir que no, que era una especie como de Edén y que entonces son historias cierto. muy No desdibujadas. es cierto. No hay Edén en un imperio. Los imperios siempre... Exacto. No hay Edén en la humanidad. Ahí está, Punto. claro. Y todavía hay personas A que lo dicen... mejor lo hubo en algún momento. O sea, En el Neandertal, en que lugares- no se preocupaban por... Y no creo que ha de haber si Va. se comía un libro espectacular, Los Herederos, de William Golding. Es una novela en donde se encuentran por primera vez los primeros seres humanos Ah, lo compré. con sus... ¿Lo compraste? Haciéndome caso. Con sus antepasados neandertales. Se encuentran. ¿Y qué tal está escrito? Buenísimo, al final todos se mueren. Sí, Se congelan. hace la tercera 10,000 años. Gracias. Pues No, tampoco es todos que no, ya porque si no, sé. no estaríamos aquí. Bueno, pero tampoco era un Edén. Ahora ese es el Oye, tema. pero ¿sabes qué? Hay temas también muy interesantes que yo veo que todavía causa mucha convulsión entre los mexicanos y es la gestión de Porfirio Díaz como dictador, ¿no? Y la de O sea, Juárez. Fíjate, yo creo que le va ¿Qué? peor a Juárez. Sí, a Juárez. Juárez sigue enardeciendo cañón. Acaban de sacar un tuit diciendo todas Como 17 montón de idioteces. barbaridades. Qué bien Claro. que lo desmentiste. Bueno, ahí están las fuentes, ¿no? Hay que nada más ir a las fuentes y Sí, todo o sea- eso no existe. O el episodio del porfiriato que tú estás diciendo, Paco. Sí, efectivamente hubo progreso, hubo mucha obra, hubo una idea de modernizar al país, pero tampoco podemos borrar Cananea, no podemos borrar Valle Río Nacional. Blanco, Valle Nacional, lo que le pasa La a guerra Carlos- del Yaqui. Exactamente, todo eso es la necia verdad histórica que ahí está en todas esas fuentes y esos hechos, que entonces ponen en perspectiva si el gobierno valió la pena o no. Tuvo cosas rescatables, sin duda, pero tuvo otras de terror, era un dictador. O por ejemplo, la decena trágica. A mí me parece brutal que no estemos tan acostumbrados a entender, no sé, en la historia no nos cuentan en la secundaria o en la preparatoria lo terrible que fue esa traición que hizo que como presidente tuviera que dejar y fuera asesinado. Yo creo que sí era presidente. No estamos tan familiarizados con la decena trágica cuando nos lo enseñan en la escuela. Pero tampoco con la rebelión cristera, ¿no? Yo siento... Pero yo creo Tampoco. que sí. O sea, Yo creo que la gente... Le hablas de la rebelión Falsa cristera. idea. Sí. La falsa idea de que el gobierno de Plutarco Elías Calles cerró las iglesias. Eso es falso. Las iglesias fueron cerradas por la iglesia. Claro, pero son temas que llaman mucho la atención, ¿no? Y fíjate, todavía la expropiación petrolera sigue siendo otro tema
importante a la luz del desarrollo de lo que aconteció, pero creo que hay muchos temas en la historia que se siguen discutiendo y qué bueno que se sigan discutiendo, porque bueno, se llama salud social, ¿no? Sin duda. Yo creo que Y ese está- es el antídoto de la sociedad, porque gobiernos, estados en el mundo, en diferentes épocas, han querido utilizar la historia para sus discursos. Y el antídoto es que el ciudadano de a pie busquemos las fuentes y la historia. Y eso hemos hecho, generar nuevas y más complejas preguntas. O sea, de eso se trata la historia. Han sido 10 años espectaculares, maravillosos, que sin ustedes no hubieran existido, Sí, sin yo lugar a casi sí. dudas. Que además tocamos personajes, vida cotidiana, Momentos. cultura, momentos, Era- batallas. ¿Era guapa la corregidora? Sí. Por ejemplo. ¿sí? Por ejemplo, o Sí. las logias masónicas, es un tema interesantísimo. Eso No, se- hemos hablado de todo. De Es que no todo. me queda, no creo que haya La quedado. güera Rodríguez. No creo que haya quedado nada en el tintero por lo pronto. Sí, Y la Fundación del Norte de México. chicos, Salud. venga, saluda a ustedes por Bien, bien, acompañarnos todos estos años. Y sus efectos.